Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro virtual del posgrado en anestesia y analgesia. Como veníamos haciendo en sesiones anteriores, todos van a poder activar su micrófono y su cámara con el fin de que la clase sea mucho más participativa y mucho más dinámica. Lo único que sí les pedimos es que cuando finalicen la participación, silencien el micrófono, más que nada para evitar ruidos que sean ajenos a la clase, como quizá alguna conversación, o si no, ruido de fondo que pueda llegar a interrumpir la clase. Otra cosa que les queríamos pedir es que si llegan a entrar desde algún tipo de dispositivo móvil, muy probablemente su nombre se ve afectado y se le va a poner el nombre del dispositivo. Por ejemplo, quizás si entran desde alguna tablet, le va a aparecer, no sé, tablet Samsung J7 o algo así. Lo que les pedimos es que lo modifiquen yendo a su nombre, lo hacen clic en la opción de más, desde ahí tocan renombrar y lo pueden corregir de esa forma. Más que nada para que sepamos quiénes son cuando participan o cuando escriben por el chat. Así que nada, muchísimas gracias y doctora, cuando quiera puede compartir la pantalla y comenzar con la Bueno, clase. Muchas gracias. gracias Nahuel. Bueno, buenas noches, buenas tardes, depende de dónde estén. Están por ahí, aunque quieren me contestan por el chat y si no, aunque sea, conectan la cámara para saludar y ahí, para saber que están. A ver si puedo ver el chat desde acá. Ahí está, Peter, saluda. Bueno, desde Guadalajara, son 2 horas menos. Buenas noches, Joana. Guadalajara son 2 horas menos, ¿verdad? Las 8 allá. Bueno, lo dieron de las clínicas seguramente, o algunos estarán todavía en la veterinaria. Me voy a presentar porque obviamente no me conocen, muchos y muchas. Mi nombre es Sol Pereira, yo me dedico, Sol Pereira Rosas, pero me conocen como Sol Pereira, me dedico a rehabilitación exclusivamente, ya hace más de 7 años, un poquito más, y gracias a Marcelo Sisman y a Mario me convocaron al inicio del posgrado de analgesia y anestesia, el primer posgrado, para dar la parte de terapia no farmacológica. No sé si alguno de ustedes trabaja ya, cuando planifican por ahí un protocolo de manejo del dolor, ya trabajan con algún fisiatra, alguna fisioterapeuta en sus veterinarias o derivan. ¿Me quieren contestar en el chat? ¿Lo tienen presente? ¿No lo tienen presente? Después de las cirugías traumatológicas, más que nada derivados, sí, en enfermedades articulares degenerativas lo considero esencial. Buenísimo. ¿Alguien más? Hay muchos enfocados a la anestesia, pero bueno, un poco la idea de esta clase, si bien no es una clase de fisioterapia, porque de hecho Veterinarios en Web tiene su posgrado en rehabilitación, es dentro de este posgrado que sepan que es una, sí derivo a rehabilitación, dice Victoria Costa, que sepan que es claramente una herramienta más en la que con la que pueden contar para el manejo de su paciente adolorido. No hay que esperar a que el paciente termine la terapia farmacológica, bueno, no responde y entonces ahora lo manda a fisioterapia, ahora vamos a ver un poco todo eso. Pero bueno, como comentaban recién, por supuesto los pacientes de cirugías traumatológicas, como dice Peter, son de los pacientes que más recibimos, pero los pacientes gerontes, los pacientes con enfermedad crónica, con dolor crónico por diversas enfermedades, entre ellas la enfermedad articular degenerativa, se benefician un montón combinando terapias, porque ya vieron durante todo el posgrado lo complicado, ¿no?, que es el manejo del dolor, y se te va escapando un poco el paciente si te quedas solamente con la terapia farmacológica, aunque en algunos casos va con terapia farmacológica y no todos los pacientes son para fisio. Bueno, vamos a seguir por aquí. Bien, esto ya lo tienen igual en la clase que está subida en la plataforma. Esto es solamente para
ponernos un poco todos de acuerdo, porque si bien está en auge la rehabilitación, todavía la gente, pero más que nada los colegas, pero vos haces fisioterapia, kinesiología, haces rehabilitación. Bueno, hoy englobamos en rehabilitación veterinaria la fisioterapia, sí que es el uso de agentes físicos, la kinesiología, que yo considero que no hay protocolo completo sin kinesiología, porque dentro de la kinesiología están los movimientos pasivos, los masajes, ejercicios, muchas cosas que ayudan al mantenimiento del paciente. Y después, bueno, le vamos a pedir al doctor Sisman, que está apareciendo por ahí, que apague el micrófono. Hola, Marce. Bien, entonces les estaba diciendo, fisioterapia, kinesiología dentro de esta gran rehabilitación veterinaria, y hoy en día hay muchos que también combinan con ozonoterapia, osteopatía, quiropraxia, pero bueno, en sí, si uno habla de rehabilitación, estamos hablando de las dos cosas, mínimamente fisioterapia y kinesiología. Ahí saluda al doctor Sisman, buenas noches. Bien. ¿Ya lo tienen? Los alcances de la rehabilitación, yo siempre digo, no tenemos la panacea, no tiene la panacea el anestesista, no tiene la panacea el traumatólogo, no tiene la panacea el que hace acupuntura, no tiene la panacea quien hace rehabilitación. Creo que todos trabajando en conjunto, sabiendo las limitaciones y obviamente los beneficios de la terapia que hace cada uno, podemos ayudar al paciente, ¿sí? Obviamente, si yo me enfoco en los alcances de mi trabajo desde la rehabilitación, evitar y reducir la inflamación con agentes físicos como el campo magnético, utilizando frío, eliminar o reducir el dolor. En todo protocolo de trabajo de un fisiatra tiene que estar la estadificación del dolor de su paciente y el objetivo constante de que el paciente no tenga dolor. Ya vamos a ir viendo casos clínicos. Mejorar procesos de cicatrización, ayudamos obviamente con láser, con la misma electroanalgesia, mejorar el trofismo y la circulación, equilibrar el balance homeostático. Si bien todo esto parece muy teórico, el trabajo con agentes físicos, el trabajo con el paciente, con el trabajo manual con el paciente, lleva adelante un montón de procesos que terminan mejorando obviamente la homeostasis de ese paciente, sabiendo los pros y los contras de cada agente físico. Mantener y mejorar la movilidad articular, obviamente. Alguien me decía, derivo a los pacientes gerontes con osteoartrosis. Hay pavadas, más allá de los agentes físicos que nosotros utilizamos, hay detalles, movimientos pasivos que pueden hacer los dueños. Yo les mando muchos videos para que sigan haciendo en casa. La idea es que los tutores, cuando pasan por el consultorio de rehabilitación, no sientan que te dejan el paciente y punto, sino que se involucren con su perro, con su gato, conejo, paloma, sea lo que traen, que se involucren en el tratamiento y sepan que hay muchas cosas que pueden hacer en casa. Y obviamente, bueno, ahí habla de prevenir y mejorar procesos de actitudes posturales viciosas, tanto en pacientes traumatológicos como pacientes con lesiones medulares, que también vamos a ver, lesión medular, vamos a ver la clase de hoy. Bueno, acá es lo que les mostraba recién. Fíjense, este paciente, si bien, como dije recién, la rehabilitación está como en auge, ¿no? Hoy creo que casi nadie trabaja sin pensar en rehabilitación o fisioterapia. Este paciente, así como estaba, con esa escoliosis, cifosis, por más medicación que demos, si no lo trabajás con agentes físicos, con reeducación de la postura, un paciente que con un caso bastante complicado quedó acortado el miembro, porque lo encontraron ya en el baldío, después de una cirugía, cuando encontraron al perrito unas proteccionistas, le habían reparado la cirugía con una chapa de carpintería, alguien, y después lo tiraron. Lo encontraron todo infectado, con lo cual la osteomelitis hizo que haya bastante lesión en el hueso, el miembro quedó cortado, pero bueno. Cirugía, antibiótico, tratamiento y mucha reeducación postural de este paciente. No quedó, por supuesto, perfecto, porque tuvo una lesión bastante severa, pero la idea también es eso, no solamente medicar, operar y punto, sino que trabajar todo el cuerpo del paciente, que a la larga termina siendo preventivo de los procesos dolorosos.
porque si yo dejo actitudes y posturas viciosas, sobrecarga de peso, termina doliendo. A mediano o largo plazo termina teniendo dolor que pude haber evitado cuando la gente tiene muchas ganas de hacer todos los tratamientos, la cirugía, la medicación, ahí arrancar con fisioterapia, obviamente siempre y cuando se pueda. Bien, como le dije hace un ratito, la implementación de la rehabilitación en el manejo del dolor tiene un montón de etapas. Yo lo que digo es que hacemos rehabilitación clínica. No es que el paciente llega, uno pone agentes físicos y punto, ¿sí? La idea es trabajar en conjunto con el clínico de la clínica, neurólogo, neuróloga, traumatólogo, traumatóloga, anestesista, quien sea, complementar siempre desde el comienzo la rehabilitación, no esperar a, bueno, no respondió a los AINES, no respondió, o bueno, le sacamos el dolor 15 días con medicación y después arrancar fisioterapia. O también he escuchado que le aumentan la medicación cuando saben que van a venir a fisioterapia porque después va a quedar dolorido. No. No, la idea es que después de una sesión de fisioterapia el paciente no quede más adolorido, con lo cual también es, tal vez otro, no sé dónde quedó, es por qué fue quedando muchos veterinarios eso, que te llegan y dicen, no, me dijeron que hoy que viene a sesión tome más meloxicam. No, justamente la idea es que vengas a fisioterapia para disminuir las drogas, para disminuir todo el efecto secundario metabólico de todos los fármacos, pero bueno, es algo que tienen que hablar. Si su paciente después de fisioterapia termina más dolorido, hay que buscar qué proceso está pasando y dónde estamos enfocando el tratamiento para ver si realmente es para fisioterapia o no. Ejemplo, erliquias. Erliquias que generan dolores muy parecidos a las epondilosis deformantes, a las hernias de disco, y termina siendo una erliquia. El paciente no mejora, pero bueno, por eso la idea también es que tengan un ida y vuelta con su fisiatra, ¿sí? 1 o 2 sesiones, un paciente con espondilosis deformante, 12 años, arrancás por dolor lumbar, empezás la rehabilitación. 2 sesiones, no cambia nada, no mejora o empeora. Y tuvo que empezar como a indagar un poco a ver si hay otra cosa, mucha erliquia, no sé en el resto de los países, pero acá en Argentina, no sé si sobrediagnosticado o no, se lo está discutiendo, pero tengo muchos pacientes que llegan con dolor que va cambiando de foco en columna, un dolor bastante parecido al dolor tal vez levemente compresivo por alguna hernia de disco o por espondilosis deformante y termina siendo una erliquia. Tratamiento de la erliquia, el paciente cambia completamente. Bien, con lo cual, por eso les digo, no es una instancia únicamente terapéutica, ¿sí? La derivación a rehabilitación es una instancia que tiene que incluir el diagnóstico zookinésico de cualquier rehabilitador con el que trabajen. Hay que hacer un diagnóstico del paciente. Muchos pacientes en esa primera consulta son rederivados a neurología, a traumatología, o son devueltos a su clínico para buscar un poco alguna que otra cosa. El tema es justamente trabajar en conjunto, ¿no? No hay contraindicaciones de combinar terapia física con farmacológica, eso ya lo dije. No esperen a sacar la medicación para mandar a fisioterapia. Empecemos desde el comienzo con una terapia multimodal. Bueno, esto es muy específico de la rehabilitación, pero bueno, el examen zookinésico, básicamente, nosotros hacemos una evaluación de la estación. Fíjense, a mí ya, este paciente, el que ven en el medio, arriba ese que parece Chewbacca, de la Guerra de las Galaxias, ya esa postura te duele de solo verlo. O sea, yo ya lo veo en estación y ya sé dónde está compensando, miren el codo derecho, miren la cifosis posicional, tiene cómo disminuye, cómo está arremetido. Ese perro tiene dolor crónico, es un perro de 17 años, crónico agudizado, por eso viene a fisio, por esa rana con fisio. Clase. Uy, hay que apagar algún No se preocupe. Tengo a alguien gritando, perdón. Gracias. No sé cómo avisarle. Bueno.
Bien, ya la estación me está hablando, ¿sí?, de dolor. Fíjense, abajo el caniche, también obviamente no, o sea, es por dolor, pero en realidad esto es un postquirúrgico de luxación rotuliana, ¿sí? Es un caniche también, esa postura que está hablando, tiene una cifosis posicional, pero bueno, tiene una claudicación de 4º grado, es un postquirúrgico inmediato, ¿sí? Después hacemos obviamente la evaluación de la marcha en los pacientes que se puede evaluar la marcha, que la marcha también te marca muchos lugares donde puede estar habiendo dolor de su paciente, donde está compensando. Evaluamos los perímetros musculares, eso es bastante más específico para nosotros, más que nada en un postquirúrgico. Por ejemplo, el caniche que ven ahí, el perímetro muscular me permite a mí también evaluar, más allá de la descarga de peso, que yo vea cómo está mejorando el tono muscular con el correr de las sesiones, ¿sí? Cuando empiezan a apoyar. El rango de movimiento, si ven la foto de a la derecha, no sé si ustedes usan goniómetros, creo que hay mucha gente, como dije antes, de anestesiología. Los traumatólogos sí usan el goniómetro, pero eso es para evaluar el rango de movimiento articular. Hay tablas para gatos y para perros, y para diferentes razas de perros, de los rangos normales esperables de movimiento articular de cada una de las articulaciones. También en una primera consulta, obviamente, hacemos ese rango y evaluamos cómo evoluciona nuestro paciente sesión tras sesión. No todas las sesiones, pero por lo menos cada 3 sesiones hay que ir viendo la modificación de ese ángulo articular. Los reflejos espinales, obviamente, en los pacientes que vienen con dolor de columna, los pacientes que vienen con una plejía, una paraplejía, una paresia, y la estadificación del dolor, que cada fisiatra usa la tabla, de las tablas validadas, con la que se siente más cómodo. Trabajamos mucho con pacientes de dolor crónico, muchísimos pacientes con dolor crónico, con lo cual es más el cuestionario a los propietarios y la evolución del paciente, más que una estadificación más tabulada, ¿sí? Esto ya lo tienen, está más detallado, ¿sí?, en la clase que tienen subida a la web, pero bueno, hay que entender que, les dije antes, rehabilitación es fisioterapia, agentes físicos, y kinesiología, que es toda la parte de movimientos, de movimientos pasivos, activos, de ejercicios. Fisioterapia no es más que aplicar energía en un organismo, ¿sí? Es energía que es diferente tipo de energía, ¿sí? De aquí también las contraindicaciones de muchos agentes físicos. Energía mecánica, como el ultrasonido, las ondas de choque, los mismos masajes terapéuticos se consideran energía mecánica. Energía lumínica como fotobiomodulación se llama, que eso incluye la terapia láser de diferentes potencias, ¿sí?, la fototerapia infrarroja, energía magnética, los campos magnéticos pulsátiles, energía eléctrica, el TENS, seguramente muchos de ustedes si trabajan con fisiatras escucharon aplique TENS, la electroanalgesia, la electroestimulación, la radiofrecuencia y energía térmica, que no es necesario que sea un fisiatra o una fisiatra quien aplique muchas de estas cosas, energía termoterapia, crioterapia, contraste frío-calor, ya lo puede directamente indicar un clínico, una clínica en ciertas patologías, o por ejemplo en un postquirúrgico traumatológico, la aplicación del frío para bajar la inflamación. Hay que tener cuidado con el tiempo, explicarle mucho a la gente cómo tienen que aplicarle el frío, porque bueno, se producen accidentes porque el sentido común es el menos común de los sentidos, y la gente tiene unas ideas para aplicar frío o calor. El dueño de un paciente me decía que no tenía almohadilla térmica. Entonces, para hacer un contraste frío-calor, que son tiempos cortitos, le dije, bueno, calentás el trapo con una plancha, ¿sí? Y ese trapo, tibiecito, te lo probás en el antebrazo, que no te queme, y lo aplicás en la zona. Vino y me dice, doctora, me quedé pensando cómo le pongo la plancha en la rodilla, porque en realidad casi me infarto. Decí que me preguntó cómo ponerle la plancha, yo casi me infarto, porque entendió un cuarto de lo que le dije, a partir de ahí anotó todo.
les digo. El calendario, o sea, todo se lo anoto y se lo mando si no, se lo mando por mensaje de WhatsApp para que lo tenga, pues se lo pasen a la familia y nadie se le ocurre poner la plancha en la rodilla del perro, ¿no? Bueno, como les decía recién, es aplicación de energía, todo lo que es fisioterapia, con lo cual hay que hacer un uso profesional, hay que hacer un abuso, ¿sí?, de los agentes físicos. Ahí estoy aplicando ultrasonido en un postquirúrgico de rodilla, que lo vieron en la clase que está subida, es el caso de Sky, la perrita, no sé si llegaron a ver la clase, pero es el caso de la perrita de deporte, que fue operada de ruptura de ligamento cruzado. Ahí estoy aplicando ultrasonido. Lo que sí pasa con el ultrasonido, alguien hoy en el grupo preguntó si a ese perro con los perdigones se le podía aplicar ultrasonido y láser. No sé si está quien preguntó. El ultrasonido son ondas mecánicas, ¿sí?, que se van traduciendo obviamente por los tejidos, por el agua de los tejidos. Entonces va generando un muy micromovimiento, muy leve, pero va generando como un micromovimiento como en olas hacia adentro. Yo no lo uso en columnas de pequeños animales, no lo uso cerca de las columnas, menos en pacientes que vienen con patologías cerca de la columna, menos en el cuello. Es diferente los que trabajan con equinos que trabajan con grandes masas musculares, pero por eso hoy dije ultrasonido no, por lo agudo del caso, ¿sí?, porque en realidad tampoco, el caso que preguntaron en el grupo de WhatsApp es un caso más para esperar un poquito de evolución, a mi modo de ver, antes de arrancar con agentes físicos, y sí podrías utilizar láser, si el paciente acepta la terapia, la cercanía, pues también dependemos de eso, tenemos que tocar mucho al paciente en rehabilitación. Si es un paciente que no le gusta, como que estás peleando ahí, no es la idea, pero se podría haber utilizado láser en el paciente que preguntaron hoy en el grupo de WhatsApp para ayudar a disminuir el dolor, sí, es un muy buen analgésico, pero no usaría ultrasonido. Todos los agentes físicos tienen una forma de aplicación, una dosificación, ¿sí?, el efecto terapéutico, que es el buscado, tienen indicaciones y contraindicaciones. Vuelvo a lo mismo, soy un poco reiterativa. Lo que hacemos con los agentes físicos es aplicar energía. ¿Sí? La energía fotónica, la energía lumínica, por ejemplo, es trófica celular. Ayuda, obviamente, a estimular las mitocondrias, va ayudando al trofismo celular y no selecciona entre células malignas o células normales, con lo cual pacientes con tumores son pacientes en los cuales no se pueden utilizar casi ningún agente físico, no se puede utilizar láser, no se sugiere utilizar ultrasonido, no se puede utilizar campo magnético, no se puede utilizar fototerapia, y la electroanalgesia, que sí se puede usar, electroanalgesia y electroestimulación, hay que tener mucho cuidado y trabajarlos lejos de la zona de los tumores. No se puede aplicar electricidad, ningún tipo de energía sobre el tumor. Sí se puede utilizar electroanalgesia y electroestimulación en un paciente con tumores, pero a distancia de la zona del tumor. ¿Sí? Es algo que para mí me interesa que quede claro. ¿Se pueden mandar pacientes con tumores, pacientes oncológicos a fisioterapia? Sí. ¿Se pueden utilizar todos los agentes físicos? No. Esto es un poco lo que acabo de decir. ¿Sí? Estamos hablando de una terapia complementaria donde aplicamos un estímulo, ¿sí?, con un agente físico, esperamos una respuesta fisiológica con un efecto terapéutico que esperamos obviamente que sea el terapéutico. Tenemos mecanismos de acción, ya todos se los fui explicando en la clase que está subida, no quiero ser reiterativa. Y lo importante, otro tema a tener en cuenta, es que utilizamos agentes físicos no ionizantes. Es decir, no vamos a generar un tumor por utilizar láser, magneto o ultrasonido. Esto se entiende, ¿no? O sea, el paciente oncológico no puede recibir algunos agentes físicos que son tróficos celulares, como el láser, el campo magnético, la fototerapia, pero no le voy a generar un tumor al paciente por utilizar esos agentes físicos, porque
porque son agentes físicos no ionizantes, es decir, no hacen saltar un electrón de una órbita a otra, no generan ningún tipo de mutación. ¿Esto quedó claro? Los tengo medio dormido, porque no me contesta nadie. Bien. Los perdí en el chat. Vamos con los casos clínicos. ¿Podría repetirlo, Catalina? No voy para atrás. Catalina, el tema es así. Los agentes físicos que utilizamos son no ionizantes, es decir, no hacen saltar, obviamente, un electrón de una órbita a otra, no generan mutaciones a nivel de la célula. Pero en pacientes oncológicos que sí pueden ir al consultorio de rehabilitación, sí pueden recibir terapia física, no pueden recibir todos los agentes físicos. ¿Por qué? Por ejemplo, el láser es trófico celular, es decir, aumenta el metabolismo celular y obviamente aumenta la replicación celular, pero no selecciona entre células benignas y células malignas. Con lo cual, el láser no, de hecho está contraindicado en pacientes oncológicos. El campo magnético también está contraindicado en pacientes oncológicos. La electroanalgesia y la electroestimulación se pueden utilizar, ¿sí?, por el tipo de mecanismo de acción que generan, pero no se pueden utilizar sobre el tumor, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, un osteosarcoma, le voy a poner un TENS arriba del osteosarcoma, ¿sí? Primero que el osteosarcoma, la indicación es amputación, y yo con terapia física voy a trabajar el dolor por compensación y otros dolores que se generan en ese paciente, pero no puedo aplicar sobre un osteosarcoma, por ejemplo, ningún tipo de agente físico, ni siquiera electroanalgésico, ¿sí? O sea, sobre el tumor, pero sí en paciente con tumor. ¿Ahora sí? Bueno, nos vamos a la parte de kinesiología. A mí, de todo lo que es rehabilitación, la parte de kinesiología me gusta bastante, de hecho, por eso también estudié quiropraxia, la parte de terapias manuales, la técnica me interesa mucho, y me parece que cuando vienen los dueños de pacientes, más que nada alguien me decía el paciente osteoartrósico, el paciente geronte, los tutores tienen muchas ganas de hacer algo más en casa, ¿no? Entonces, enseñarles 2 o 3 masajes básicos, yo tengo los videos armados y ya directamente se los mando, ayuda al paciente, porque el masaje en sí ya es endorfínico, el masaje al estimular también los receptores de tacto, por teoría de compuerta también está bajando el dolor, hay un montón de efectos benéficos del masaje, bien hecho, suave, ¿no? Obviamente, los obligo a mostrarme en el consultorio si lo entendieron, que lo hagan adelante mío. Son herramientas que, además de que están con su clínico o clínica que maneja la parte farmacológica, con su terapeuta que hace sus terapias en el consultorio, y además le hace una herramienta más, es un tratamiento súper completo, ¿sí? Y baja mucho la ansiedad de los tutores, y antes de llamarlos a ustedes urgente, cuando lo ven con ciertas molestias, van a empezar primero con los masajes, y algunos pacientes se calman y mejoran, y les van a llamar al otro día. O sea que todo lo que le podamos sumar a los tutores que están tan, tal vez, angustiados por el dolor de su perro, porque ven que envejece, el paciente geronte con osteoartrosis, darle herramientas para poder ayudarlos, la verdad que van a ver que suma, baja la ansiedad y genera fidelidad del tutor con ustedes. Los movimientos pasivos también los utilizamos bastante para, por ejemplo, evitar que se congelen las articulaciones. La semana que viene vamos a ver lesionados medulares, un par de cositas, y ahí les voy a mostrar movimientos pasivos, porque es súper importante el paciente con lesión medular en el momento cero, no dejar de mover las articulaciones de miembros posteriores, depende cuál sea mi objetivo, pero es importante para todo paciente, pero para el paciente, por ejemplo, que va a llegar a una marcha medular, sin movimientos pasivos de las articulaciones,
se congelan las articulaciones y después el paciente queda con una espasticidad tal que no te permite llegar a la marcha medular. Y movimientos activos, que también está todo esto dentro de la kinesiología. Ahí a la derecha están viendo un Cavaletti. El tutor, yo doy una muestra, o mando un video, y los tutores se las ingenian como para hacer ellos la estructura. Acá el señor trabajaba con madera liviana cortada con láser, y tomando las medidas que le dije, le hizo su Cavaletti. Ese es Hipólito, que fue operado por la doctora María Elena Martínez por una hernia muy severa, C5, C6. Ya como en una etapa avanzada, ¿no? Obviamente, no lo voy a poner en un postquirúrgico inmediato, todo tiene su tiempo. La crioterapia, ¿en qué no se debería utilizar? Dos. La crioterapia en realidad no tiene muchas contraindicaciones, siempre y cuando hay que tener cuidado, obviamente en las zonas terminales, lo que tenés que tener cuidado con el frío es el tiempo. ¿Sí? El frío, no vas a lesionar a un paciente por ponerle 2 minutos de frío, 3 minutos de frío. Obviamente, en zonas terminales, si le pongo media hora de hielo en un paciente que tiene una lesión medular, usando la lógica, pero yo por lo general lo dejo 15 minutos. Pero ¿en qué caso dejas 15 minutos de crioterapia? Un postquirúrgico, una rodilla. Joana, ¿en qué casos lo dejas 15 minutos? ¿En qué casos utilizás crioterapia? Luego de cirugía traumatológica, sí, por supuesto, y no tenés contraindicación, no hay casi contraindicación en la crioterapia, por eso te digo, en zonas terminales, no vas a poner en una falange 15, 20 minutos, media hora de un caniche, ¿sí? Crioterapia. De hecho, si quieren después les paso como un cuadrito de tiempos estimativos, obviamente depende del tamaño del paciente, de lo que esté tratando. No es lo mismo una rodilla de un caniche que la rodilla de un Rottweiler, ¿sí? Para nada, porque obviamente la puedo dejar mucho más tiempo el frío, teniendo la precaución con los tutores que les pongan un trapito de algodón arriba de la pierna, antes que no hagan directamente contacto con el hielo, porque les dije antes, la gente tiene gran imaginación. No, pensé que no pasaba nada y te hacen una quemadura por frío, pero bueno, tiene que ser un caso extremo, ¿sí? Siempre y cuando uno dé bien las indicaciones. Yo ya aprendí que todo hay que escribirlo, todo hay que repetirlo y todo hay que pasarlo por WhatsApp, por ejemplo. O sea, hay que repetir y machacar, para que cuando te digan, no, porque usted, no, yo te dije esto. Yo te dije, como dice Joana, yo te dije 15 minutos, no 2 horas. Pero bueno, lamentablemente hoy hay que cuidar mucho, mucho todo esto. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Quería hacer un comentario respecto a lo que estaba comentando justamente ahorita. Yo estuve trabajando, mi último trabajo fue en un centro que se especializaba en ortopedia y rehabilitación y fisioterapia. Y Sí. pues yo aprendí gran parte de todo eso. Estuve manejando muchos pacientes y había casos, por ejemplo, nosotros casi siempre, bueno, tratábamos de entregar las instrucciones, como dice, por escrito para que no hubiera malentendidos. Y parte de las instrucciones es que en toda cirugía de ortopedia, el paciente puede salir del reposo con una correa para ir al baño, siempre con correa para que esté controlado. Y ponían 10, 15 minutos, y hubo ocasiones que nos dijeron los tutores, es que a los 15 minutos ya se cansó y no quiere, y no tiene que cumplir los 15 minutos. Puedes dar esa oportunidad si el perrito pues está cooperando y quiere estirarse, pero la gente como que, bueno, ella entendió que tenía que cumplir esos 15 minutos, ya arrastrando al perro. Sí. No era así. Es que es así, como máximo 15 minutos eran. No eran que lo tenés que arrastrar 15 minutos, pero... Exactamente. Y por eso
A ver, cuando me preguntaban recién lo de la contraindicación del frío, no hay una contraindicación, lo que pasa es como el calor, o sea, ¿cuántos habrán recibido en alguna clínica, si hacen urgencia, algún paciente quemado, no por la almohadilla, sino que en algunos lugares le ponen el ladrillo caliente o la arena caliente, cosas bueno, que todavía pasan, entonces, todo anotado, tal cual. No llego a ver con quién estoy hablando, porque no me figura tu nombre. Espera. Ah, con Catalina. Ok. Tal cual, Catalina, sí. Sí, la imaginación de la gente es... Bueno, yo el otro día, soy bastante hincha, de hecho, me conoce la gente y dice, vengo por una solución y me da una hoja de tarea. Sí, te doy una hoja de tarea porque te tenés que involucrar con tu animal, ¿sí? Que es parte de tu familia. Y un postquirúrgico de rodilla, una TPLO, del doctor Javier Corral, de un pitbull, y yo explicándole al dueño, bueno, vamos a arrancar, primero con 100 metros, con correa corta, 200, sí, bueno, ¿cuánto va? Sí, hicimos 2 cuadras, me falta una sesión y me pone, la paseadora no me devolvió a Broco, casi me infarto. ¿Cómo que la paseadora no te devolvió a Broco? Digo, hace 10 días que lo perdí. Bueno, él dice, no, pero bueno, él sale con paseadora, le digo, pero, o sea, todo lo que estuvimos hablando, de los 100 metros, 200 metros, claramente me estaba mintiendo, estaba haciendo lo que se le cantaba. Pero bueno, fíjate la pavada, por supuesto, se comió un terrible reto, yo no sé cómo siguió viniendo al consultorio, pero bueno, por lo menos se encaminó un poco más. Le dije, dale, sí, muy terrible. Siguiendo con la kinesiología, tenemos obviamente más herramientas. El treadmill, esta no la tengo bien filmada, para la clase que les voy a mostrar, la clase que viene, marcha medular, les voy a mostrar esta caminadora. Seguramente si no son de Argentina, tienen acceso a ella. En Argentina esta es la única que pude traer, que es de 2,40 metros. El treadmill subacuático, el treadmill seco nos permite trabajar una marcha con un ritmo constante. Yo puedo, por supuesto, agregarle dificultad, poner inclinación, utilizar cavaletis en la marcha. El slalom, que lo utilizamos mucho, este es un cachorrito que tuvo una fractura de fémur, también operado por Javi Corral. Con cada paciente también tenés que ir cambiando. El slalom, obviamente, Catalina, que me decía que fuera a un centro de rehabilitación, se indica con correa corta, yendo con el paciente, pero este cachorro, si no lo hago así, es imposible que haga un slalom. Si con correa corta se tira al piso, se tira de panza. Entonces, bueno, la parte de la kinesiología también interesante a mí, porque me gusta, es encontrar con cada paciente con qué estímulo o de qué manera puedo lograr hacer ese movimiento como lo necesito y controlado. Esto también se lo muestra a la gente. No puedo, la gente, no puedo. Con vos lo haces porque sos veterinaria. No, yo lo hace porque tengo paciencia, tenés que tener la misma paciencia en casa. Y después tenemos el treadmill subacuático. Ay, perdón. Ahorita Sí. que está comentando eso, igual aprovechar porque es muy bonita esta área, que creo que las primeras sesiones de rehabilitación, pues muchos igual crear un vínculo con el paciente para lograr pues todo eso que necesita, ¿no? Porque yo igual como experiencia propia de la caminadora, hubo bastantes pacientes que le tenían un pánico, o sea, cuando la veían, y a veces hasta para el tutor, o sea, yo tenía que explicarles, hoy lo voy a subir, pero no la voy a prender, hoy le voy a dar, lo voy a apapachar, le voy a llenar de premios en la caminadora para que vea que el subirse es algo bueno para él, es algo positivo, y crear ese vínculo, esa relación positiva, y siempre decirle al tutor, pues, es un equipo de 3, del paciente, de tú como tutor y yo como médico, de crear esta relación y de que el paciente pues venga a divertirse, por así decirlo, o que la pase lo mejor posible. Sí, bueno, fíjense, sí, tal cual, es un aporte excelente. Todo lleva adaptación, ¿sí? Paciencia, adaptación y compromiso del tutor. Esto de los 3 actores es paciente, tutor,
veterinario fisiatra, más allá de que nosotros después tenemos nuestro equipo clínico, clínica, neurólogo, si esas tres patas no funcionan, por supuesto el paciente colabora como puede, pero también lo podemos convencer para que colaboren. Imagínense, si no, bueno, el Salchi ese, que está ahí Homero en la cinta subacuática, ese fue un trabajo de colaboración entre colegas. Lo operaron de pseudohernia perianal, y en la sutura agarraron parte del ciático, ¿sí? El mismo cirujano fue el que me llamó, me dijo, mira, Sol, entró caminando en cuatro patas, salió con miembro posterior izquierdo muerto. Dice. Me di cuenta, lo volví a sedar, sacamos sutura, pero bueno, la lesión, esa compresión ya estaba generada. Se le explicó a la tutora que estaba prendida a fuego, fue muy complejo, me dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, empezamos a hablar de las cosas que podían hacer, y le dije, después mandame la consultorio, o sea, dije, avísale a la gente que es una lesión que va a llevar meses, la rehabilitación, obviamente se trabajó en conjunto, por el colega no se cobró, porque bueno, es darnos una mano entre todos. La tutora comprendió que tenía que venir, que teníamos que hacer, al principio trabajamos con láser, campo magnético, movimientos pasivos desde siempre, bueno, fuimos evolucionando en la terapia hasta que, bueno, llegamos al treadmill subacuático, en el cual la última etapa del tratamiento mejoró un montón. Pero, por ejemplo, como decía recién Cata también, la caminadora subacuática les da mucho miedo a veces. Está vacía, también tengo el video completo para la semana que viene, que está vacía, ellos entran, está vacía, les doy algo de premio, se va llenando de abajo hacia arriba, los dejo sueltos, que caminen, que se den cuenta que pueden caminar en el agua, y después llegamos a ponerle sus correas y empezamos a aprender la cinta subacuática. También tienen una adaptación, y en general la gran mayoría lo termina aceptando bien. Bueno, usamos Liquimat, sino que son como unas siliconas que se pegan en la caminadora y le ponemos queso blanco, algún premio. Siempre encontramos la vuelta y los pacientes vienen con ganas. Por otro lado, más allá de todo lo que hacemos en consultorio, obviamente los fisiatras estamos muy metidos en todo lo que es ortesis, vendajes, ¿sí? El de arriba a la izquierda es un corrector propioceptivo, que se utiliza también con ciertas indicaciones, también escritas, porque le dejan el elástico toda la noche, el perro después al otro día tiene lesionado entre las almohadillas. Entonces, bueno, todo bien explicado, las PAUS, que estas son las violetas que ven aquí en el medio, son botitas antideslizantes, que se utilizan para los pisos más resbalosos, los pisos de los departamentos, para los pacientes que están con alguna debilidad y necesitan mejor agarre en la casa. A la derecha, bueno, un extremo, ¿no? Una rodillera con un corrector propioceptivo. Los arneses de 4 agarres, el ovejero que ven ahí abajo, súper, súper útil en general. No es necesario que un paciente tenga una lesión medular o una caudequina como para que el paciente geronte ya use. No les digo todo completo, ven que son dos partes, ¿sí? Los 3 anillos de adelante y después tiene la parte que sostiene miembros posteriores. Pero por lo menos un arnés de 3 anillos que tenga para perros grandes, que tenga esa manija y que los lleve más derechos, van a ver cómo sus pacientes gerontes con osteoartrosis se benefician muchísimo, muchísimo, con un arnés diferente que el dueño va ayudándolo a sostener el peso. Y abajo ven a Tequi. Tequi tiene una faja cervicotorácica que se manda a hacer a medida para los pacientes con lesiones en columna, ¿sí? No importa si es cervical la lesión o si es torácica, la faja se hace cervicotorácica cuando es cervical baja o torácica en cualquiera de la zona, y hasta lumbar 3 se utiliza esta faja. También le mandamos a los tutores el molde, la medida, cómo tienen que tomar las medidas y cómo tienen que... Compran la faja en la farmacia y la mandan a hacer al tamaño de su paciente. Y tenemos infinidad de ortesis, pero bueno, es como para que vayan viendo todo lo que implica la rehabilitación. No solamente, bueno, manda al paciente a meterlo en campo magnético, sino que tiene muchas, muchas aristas, y vamos contemplando muchas cosas del paciente. De nuevo, reiterativa, todo programa de rehabilitación tiene un cómo y un porqué.
¿sí? Llega nuestro paciente, somos médicos veterinarios. En algunos países sé que está complicado el tema, que hay bastante intrusismo. En Argentina todavía no tanto, pero sí hay intrusismo profesional. Los kinesiólogos de humanos empiezan a meterse a hacer kinesiología veterinaria haciendo desastres. Lo hemos visto de los radiólogos también. Por eso es importante trabajar con un veterinario, ¿sí? Que hace un examen objetivo general veterinario, que se dedica a rehabilitación. El examen zookinésico que ya pasamos. La planificación de estrategia de trabajo. No es lo mismo para mí un posquirúrgico de rodilla, una TPLO, que un paciente con una lesión medular, que un paciente con dolor crónico. No es lo mismo un gato, que un perro, que un conejo, que una paloma, ¿sí? Iniciamos la terapia con todas las evaluaciones que les nombré en el examen zookinésico. Hacemos una reevaluación en cada sesión. Algunas cosas se reevalúan, y después hay otras que se reevalúan cada 2, 3, 4 sesiones. Y el paciente puede terminar con una alta fisiátrica total o una alta fisiátrica parcial. Depende cuál sea mi objetivo, ¿sí? Bien, arrancamos con casos clínicos. ¿Hasta ahora todo bien? ¿Los dormí mucho? Díganme por lo menos que están por ahí. Yo ya no me veo en la cámara, no sé qué hice, pero no me veo. Aquí siguen, van bien, vamos bien. Bien, vamos con los casos clínicos. Te dije que, por supuesto, no es para mí lo mismo una TPLO que una lesión de columna. Entonces me derivan a Krupo. Krupo es una cruza de Terranova con labrador. Igual lo van a ver, parece un labrador. El colega me dice, mira, necesitaría que vayas a domicilio. Yo ahora no hago domicilio porque, bueno, tengo mucho tiempo en los 2 consultorios, pero me dice, lo operamos a Krupo hace 5 días, salió muy bien de la cirugía, pero 2 días después dejó de apoyar la pata. Me dice, hicimos radiografía y está bien la cirugía, no hay nada complicado que me explique por qué no apoya. Y yo cuando me hice un posquirúrgico de rodillas, ninguno de estos 2 es Krupo, pero digo, bueno, me voy a encontrar más o menos con esto, ¿no? Un perro con una claudicación, las TPLO en general, no todas, pero en general, ya salen no descargando 100% peso, pero bueno, apoyando, digo, bueno, voy a encontrarme con algo parecido a esto, veremos qué habrá pasado. Y llego y me encuentro con esto. El doctor Sisman lo conoce bastante a Krupo. ¿Qué me dicen? ¿Es esperable a la semana de la cirugía tomando Previcox, Tramadol? Esto. Catalina dice que no. Esto era las 24 horas. El perro no dormía. Los dueños nunca habían tenido un perro, nunca habían operado un perro. Se tomaban radiografías después de eso, sí, dolor, pero dolor extremo. A la semana yo creo que podría ser esperable, pero ¿sabes qué, Peter? Yo no tuve, excepto Krupo, que ahora vamos a ver porque jamás, tampoco es que soy la reina de la fisioterapia, pero no tuve nunca un paciente con un posquirúrgico de rodilla con este dolor, ni siquiera 48 o 72 horas posteriores a la cirugía. Yo llegué a esta casa y ya, ahí se te prende una lamparita que definitivamente no puede ser un dolor de rodilla, más que habían hecho la radiografía
habían hecho la radiografía antes de derivármelo para ver si estaba todo bien, si había pasado algo con la placa, y nada, no había pasado nada. Y lo veo, no se lo podía casi ni tocar, después de una TPLO, sí, de repente me puede haber manejado, espera, ahí está Peter. Sí, pero estaba con Previcox cada 24 horas, con Tramadol cada 8, y ahí estaba con esas dos cosas, bueno, y antibiótico, estaba con amoxiclavulánico, y el perro no dormía, estaba molesto. Cuando lo veo que tenía signología de haberse lamido tenía bien rosado el pelo alrededor del rabo. Y le pregunté a los tutores si se lamía muy constantemente la zona lumbosacra. Le dije, bueno, sí, en realidad, claro, ahora que nos decís sí, es de lamerse bastante. Bueno, entonces hablé con el cirujano, le dije, mira, hagamos radiografía de columna, porque si alguno de ustedes vio un paciente así con este dolor y me quieren contar con qué patología vieron este dolor, así, extremo en un cachorro, severo, que no responde a AINES, que no responde a Tramadol, claramente. Compresión medular, podría ser. Los reflejos estaban normales. Había dolor, igual en miembros posteriores, pero había dolor bien marcado. Cabo de quina. Sí, este es un cachorro, sí, compresión de cabo de quina puede ser, pero así extremo que no responda a AINES, que no responda a Tramadol cada 8 más Previcox cada 24 horas, podemos discutir, por supuesto, saquemos el Tramadol, Previcox cada 24 horas, y nada, y el perro cada vez peor. Hicimos la radiografía, y algún otro paciente que hayan tenido con un dolor así extremo, cachorro, eso es un dato también, ya se venía lamiendo la zona lumbosacra. Bien, ¿qué hago con todo esto? Yo llego con el paciente, bueno, hago un examen, no, es un paciente muerto de dolor, o sea, no voy a hacer todo mi orden, sino que bueno, llegamos, por supuesto, es un traumatólogo que sabe trabajar muy bien en conjunto con fisioterapia, que sabe hasta dónde llega y sabe que elaboramos en conjunto. De una, este paciente tal cual, yo, si a mí me preguntan, este dolor lo vi en pacientes con discospondilitis. Sí, un dolor, y además, bueno, obviamente ya con el diario del lunes, ¿no? El paciente está solamente con AINES, o AINES y Tramadol. Con lo cual, le pedimos una radiografía. Esto un poco lo que hablábamos recién. La clínica es soberana, yo no me puedo enfocar. Bueno, vengo a hacerle, ya la TPLO pasó a quinto plano porque definitivamente a este perro le duele, ¿sí? Hay que trabajar, obviamente con interdisciplina, hay que trabajar, acompañar el proceso, que fue un poco lo que me tocó a mí en el caso de grupo. Yo con agentes físicos, nada, o sea, ¿qué voy a trabajar si tengo que ver dónde está el foco de dolor? Si bien para mí ya era el lumbosacro y todo, ante la revisión, le dolía todo, ese día no lo podías tocar, le dolía hasta el pelo de la cabeza, ¿sí? Como había otros colegas derivantes, bien, hacemos radiografía lumbosacra y lumbar, y sugerencia a la clínica de que haga análisis relacionados. Obviamente uno piensa erróneamente, lo único que pensamos al principio es en Bruselas, cuando la discospondilitis ya sabemos que tienen, es más probable que vengan otro tipo de bacterias. Se hace el 2 de agosto las radiografías. Yo fui el primero, el 2 ya hicieron las radiografías. El 3 de agosto hacen la resonancia, que se confirma la sospecha de discospondilitis infecciosa o no infecciosa, porque la resonancia no te lo podía diferenciar. El 6 de agosto hacen interconsulta, o sea, yo ya en este caso de grupo,
En este caso de grupo, yo no puedo avanzar con agentes físicos, ¿sí? Me tocó acompañar porque, bueno, los tutores como más o menos fui guiando la cosa, pero no puedo seguir avanzando. Entonces, su traumatólogo le dijo, vas a ir a ver a este neurólogo que quita toda la medicación antiinflamatoria, y da enrofloxacina y tramadol. Ya a esta altura del posgrado, me cuentan ustedes si independientemente de que estamos sospechando una discospondilitis infecciosa, si es suficiente en el transcurso en el cual voy a esperar a que el paciente mejore por la antibiótico-terapia, si me quedo corta, no me quedo corta dándole solamente tramadol. ¿Indicarían solo tramadol? Sacó todo. Súper corto. Bien, con lo cual, como me tocó acompañar el caso, y muchas veces también pasa que los tutores siguen, yo escuchaba día y noche a los tutores, les dije, bueno, miren, hagan una consulta con el doctor Sisman, perdón Marcelo, para que en el mientras tanto hace efecto el antibiótico, esté bien, o sea, bien la parte analgésica, porque nos vamos a quedar cortos y el perro, o sea, no puede estar así hasta que haga efecto el antibiótico. Además, una monoterapia no se hace, obviamente, la punción, porque está contraindicado hacer la punción en sí en la discospondilitis, sino que hay todo un tema ahí de debate de si se toma la muestra o si se hace un tratamiento empírico. Ahora vamos a ir viendo con el caso del grupo. Pero bueno, Marcelo asume el caso como algiólogo, indica AINES, pregabalina, tramadol, más la terapia antibiótica, ¿no?, que venía tomando el grupo. Y ahí pasa la primera semana que el perro puede dormir de corrido, con momentos de quejido, sí, pero puede dormir de corrido. Acá están los informes de la radiografía, que fíjense que ya la placa que pedí el primer día llama la atención el aspecto poco definido y desdibujado de la carilla articular craneal del sacro, o sea, había ahí, pero la doctora que hizo la radiografía dice, me guié más por lo que me dijeron ustedes que tiene el paciente, porque hubo que sedarlo claramente para esa placa, porque estaba muerto de dolor, pero no sé, no veo tanto cambio radiológico como para asegurarte que podría llegar a ser una discospondilitis. Y la resonancia del otro día la confirmó. Recaída de grupo. Ya con Marcelo estábamos subidos al techo. Ahí sugerimos que yo creo que este perro, un goteo analgésico esa noche le hubiese venido bastante bien, pero a la guardia en la que fueron no quisieron hacerlo, dijeron que esperen al otro día a ver al neurólogo, y vienen pasando, miren el tiempo, arrancamos 1 de agosto, esa recaída fue el 20 de agosto, el 19, que en realidad fue cuando se negaron a hacer el goteo, el 20 tiene esta consulta con el neurólogo que dice, bueno, listo, ya esto es quirúrgico. Fíjense cómo podríamos repetirnos que sale la resonancia, sí, como no, Peter, aquí está. Igual esto les queda, esta clase, ¿eh? Ahí está. Espondilodicitis, bueno, discospondilitis, L7, lumbosacro que podría responder a origen séptico versus aséptico, que la resonancia no te lo puede diferenciar, probable, a veces,
¿sí? Probable presencia de material hemático dorsal en la caudequina, según descripción previa, se adjunta imágenes. Vieron que ustedes antes me decían, bueno, compresión de caudequina, sí, todo, pero bueno, lo que tenemos que ver, independiente de la localización del dolor, es la causa. Grupo seguía con recaídas. Bien. Seguimos acá, 20 de agosto, neurocirujano hace una nueva radiografía y considera que hay un estrechamiento lumbosacro congénito y pide nueva resonancia, quita toda la medicación y agrega corticoides. Quita antibiótico, quita todo y agrega corticoides. Y grupo, por supuesto, con los corticoides levemente mejoró. Yo de espectadora, colegas, porque hasta ahora nada, fisioterapia no. Y obviamente convencido en lo que él vio y considerando que no era, que no estaba de acuerdo con el informe de la resonancia, que no se veía eso, realiza una hemilaminectomía lumbar L7, tiene un posquirúrgico inmediato regular y un posquirúrgico a mediano plazo severísimo. Ya acá el doctor Sisman y yo estábamos como fuera, ¿no? del caso, porque bueno, ya lo asume el cirujano, bueno, bien. La resonancia previa a la hemilaminectomía es esta, es una segunda resonancia. La gente, imagínense, bueno, no sé, en otros países, acá en Argentina es costoso el tema de la resonancia, y bueno, le veníamos pidiendo en menos de un mes 2 resonancias, la radiografía, la medicación, las interconsultas, y vamos sumando, ¿no? Gente que lo pudo hacer. Imágenes obtenidas con estenosis del espacio L7-C1 con oclusión de ambos neuroforámenes, con el derecho más afectado. Disminución del líquido presente en la caudequina sin realce de señal luego de la aplicación. Bien. Posquirúrgico. Perdón. El perro no dormía, los tutores no dormían, yo no dormía. Le mandaba videos a Marcelo, Marcelo no dormía. Bien. Definitivamente la cirugía descompresiva L7-C1 tampoco estaba generando ningún cambio en grupo. Acá les pongo 28 de agosto, neurocirujano realiza la hemilaminectomía L7, posquirúrgico inmediato regular y mala evolución del cuadro. Muy mala evolución del cuadro. Yo intenté hablar con el colega, pero bueno, a veces es cuando están muy convencidos de lo que ven, no digo que a mí no me pueda pasar, pero bueno, no hay comentario que entre, no hay comentario que... Y el único que pierde es el paciente, ¿no? El 5 de septiembre de ese año, los tutores hacen una interconsulta con otra neuróloga que indica, con la doctora Laura Bastoler, ceftriaxona, metronidazol, doxigabapentine, ranitidina y precox. Esto ya trabajando en conjunto con Marcelo, ¿sí? Con Marcelo Sisman. Me explicaba, me dice, mira, si es una discoespondilitis, como no podemos, no se va a tomar la muestra, no se tomó la muestra, porque cuando se operó tampoco se sospechó o se desestimó nuestro presuntivo, porque en la cirugía se podría tomar la muestra para saber exactamente con qué atacarlo. Dice, hay que hacer un tratamiento fuerte, antibiótico fuerte, y en el mientras tanto, obviamente, trabajar toda la parte de analgesia con otros fármacos. Yo sigo siendo espectadora, gente, Comienza la mejora clínica, volvemos a dormir todos, vuelve a dormir grupo, vuelven a dormir los tutores, y el 13 de septiembre el control radiológico postquirúrgico, que lo hace el neurocirujano, que hizo la hemilaminectomía, ahí le dice a la gente si tenían razón, había una discoespondilitis. Estoy viendo la
la secuela radiológica, ¿no? Ya estaba empezando a afectarse la vértebra. Se hicieron seguimientos mensuales radiológicos de la evaluación y el grupo recibió tratamiento antibiótico un año. Un año. Con controles radiológicos seriados cada 2 meses. Bien. Por supuesto, ya se lo fui diciendo durante toda la charla. ¿Qué agente físico voy a poner? Cuando a veces dicen, no hago rehabilitación porque me gusta la clínica, nunca dejas de hacer clínica. Nunca dejas de hacer clínica. A mí me apasiona también la clínica. Y son estos casos en los cuales soy bastante hincha porque nos llegan pacientes con dolor. Bueno, el origen del dolor es lo que determina si yo puedo sumar algo o no puedo sumar algo. Agente físico, kinesiología, claramente no, nada. Este grupo, después de unos buenos tratamientos, ahí lo ven. La clínica es soberana, lo que les decía recién, hay que tener compasión por el paciente que sufre, no abandonarlo. A veces, bueno, a mí en este caso me tocó acompañar, no me tocó otra cosa, acompañar, bueno, ver cómo venía la mano. También los tutores pueden decir, mira, Sol, viniste una vez, dijiste era esto y chao, pero bueno, confiaron, entonces, bueno, acompañar, tratar de guiar el caso, pero bueno, hay veces que la gente dice, no, sí, me la juego por la cirugía, porque la gente ya lo único que quería que era que el perro deje de sufrir dolor. Reconocer al colega independientemente de la especialidad que haga, reconocer los errores, porque somos humanos, y además reconociendo errores es como podemos modificarlos y ayudar al paciente. Trabajar en interdisciplina para obviamente ser la parte de la solución. ¿Sí? Así que este posquirúrgico de TPLO, en el cual yo iba muy contenta, y dije, bueno, más o menos, sabés el tiempo, así, bueno, una rodilla, más o menos, son 3 meses, bueno, no. Pero bueno, caso interesante para que no dejen de tener en cuenta. Brucela negativo, aviso, ¿cuál fue el punto de quiebre en el tratamiento que mejoró? El punto con la terapia antiséptica, vamos acá atrás, acá, este tratamiento largo, manejado por la neuróloga, ceftriaxona, metronidazol, doxy, gabapentin, ranitina y predicox, manejado por la neuróloga y Marcelo. Este fue el punto de quiebre. ¿Sí? Sí, un año seguido. Bueno, el predicox Marcelo se lo fue bajando porque en la medida que fue mejorando la parte clínica, porque mejoró con antibiótico terapia, se fue prescindiendo del predicox. ¿Sí? Pero el gabapentin se lo sostuvieron mucho tiempo y el antibiótico también. Sí. Sí. Sí, a mí hasta que no lo conocía grupo, había tenido otro paciente con una discospondilitis postquirúrgica por una pseudohernia perianal también, que fueron 6 meses de tratamiento antibiótico, pero el grupo llevó un año. Porque se va haciendo el control evolutivo radiológico, y cuando deja de haber una osteólisis y ya empiezas a tener el proceso leve de regeneración, ahí es cuando empieza a bajarse, no, en realidad, si Laura saca bastante la dosis de metronidazol, deja la ceftriaxona un tiempo más, y bueno, son controles radiológicos y clínicos del paciente. Y la evidencia fue netamente radiológica, no hubo punción. No hubo punción. Por eso decía que si el neurocirujano hubiese sospechado, o sea, hubiese coincidido con nosotros de momento cero, que tal vez por ahí había una discospondilitis, sí, ahí voy. Podría haber tomado una muestra cuando hizo la hemianectomía. Alguna muestra en la zona. Pero como está convencido que, o sea, claramente actuó de buena fe, estaba convencido, para él la compresión que él vio, o esa estenosis, era lo que generaba el problema, entonces operó eso, operó de mala fe. Pero bueno. Después me pregunta, Joana, exámenes de sangre, sí, todos los chequeos de sangre no están modificados absolutamente para nada, ni los glóbulos blancos, ni el hematocrito, nada, no, las discopondilitis
te pueden pasar sin cambiarte la bioquímica del paciente, importante, y en el medio también cuando sospechamos al principio una discospondilitis, pedimos brucela y dio negativo, con lo cual lo más probable haya sido una translocación bacteriana que haya llegado ahí, a la zona lumbosacra. ¿En qué momento? No sé, pero si Marcelo está por ahí, también les va a decir que en pacientes jóvenes con dermatitis, bacterianas con dermatitis recurrentes, no dejen de sospechar de discospondilitis si empieza con dolor de columna que no responde a tratamiento analgésico antiinflamatorio. No dejen de sospecharla, por lo menos. Y es ese dolor. La discospondilitis, los pacientes que veo con discospondilitis, es ese dolor agudo que le duele hasta el pelo de la cabeza, aunque el foco esté en lumbosacro. ¿Cuánto tiempo? Disculpe, doctora, ¿por qué tanto tiempo? ¿Fue mejorando progresivamente hasta el año? Sí. Yo, repito, acompañé el caso, pero lo que nos contó, lo que nos dijo la neuróloga, es que es mucho tiempo, y es hasta que ella se asegura en la radiografía que ya empieza a ver signos de reparación. Ahí corta la medicación. ¿Y fue mejorando progresivamente hasta el año? Sí, fue mejorando progresivamente. Claramente, a la semana de antibiótico bien indicado, más la pregabalina, más el Predicox, más el gabapentin, gabapentin, Predicox y la ranitidina y el antibiótico, a la semana cambió, pero en la medida que iban pasando las semanas, mejor. O sea, fue mejorando cada vez más, pero se genera la mejora clínica antes de la mejora radiológica, y la suspensión del antibiótico está indicada con la mejora radiológica, porque si no, tenés el paciente, obviamente, bajaste mucho la carga bacteriana, dejó de estar ese proceso lítico, pero si no terminaste de destruir esa bacteria, te puede tener una recaída. Entonces, la neuróloga, por lo menos con la que yo trabajo, hace tratamientos largos. Dijo, hasta que yo no veo signos de reparación radiológica, no corto con el antibiótico. Ah, bueno, esperen que me lo voy a anotar, porque las radiografías de grupo... Se las voy a mostrar como bonus la semana que viene, sí. Está toda la evolución radiológica. Tratamos de que la hagan toda en el mismo centro, con lo cual está. Bueno. Vamos a otro tema, otro caso. No se me duerman. Bien, vamos a... Bien, ahí está Catalina. Bueno, PBT. Claramente, una de las lesiones más comunes, del motivo de lesión más común en gatos, por lo menos en la ciudad, caída de altura. PBT es un gato volador, que cuando lo conozco había tenido esta fractura de codo y de húmero, después de tirarse de la terraza, pero tenía 5 años, pero ya al año se había tirado. Se había fracturado el fémur, no le habían hecho fisioterapia, o sea, lo dejaron recuperar así nomás. Bueno, no fue ni siquiera cirugía, le hicieron vendaje. No fue ni a cirugía ni vendaje. O sea, fue como un dato de la anamnesis. Me llega postquirúrgico una fractura de codo, lo mismo. Paciente traumatológico, hacemos nuestro examen objetivo general, examen zookinésico. Tengo también la semana que viene todo lo que es manejo cat friendly, que les va a gustar. Evaluamos la estación, la marcha, los contornos corporales, perímetro muscular, pero fíjense lo que remarco. Obviamente, en un paciente felino, que no les gusta en general la manipulación en consultorio, que se van escondiendo se esconden en su transportadora, no puedo evaluar la marcha en el consultorio porque el gato va a caminar agazapado, con lo cual la marcha la evalúo mediante videos. Le digo a la gente, filmámelo en casa, por eso van a ver videos, que no es de mi consultorio, sino de la casa. O sea, el gato, la evaluación de la marcha es mediante video. Algunas cosas las podemos evaluar en consultorio, pero
camina agazapado, te cambia su marcha, entonces te puede confundir. Contorno corporal, perímetros musculares, están dentro del examen zookinésico, pero no voy a estar en el momento 1, un gato recién fracturado, perímetros musculares, de a poco. A mí me interesa este paciente, fíjense lo que remarqué. La estación, o sea, se puede parar, apoya el miembro, no apoya el miembro, claudicación, grado 1, 2, 3, 4, la marcha mediante videos, y una estadificación del dolor. Es un postquirúrgico inmediato, un paciente que se tiró de una terraza. Planifico mi protocolo de trabajo, de acuerdo a lo que encuentro el primer día, inicio la terapia, como dice siempre, reevaluamos, continuamos la terapia si el paciente viene bien, si hay alguna recaída, si pasa algo, al traumatólogo, al clínico, a quien sea, vamos por acá, vamos por allá, o continuamos la terapia y después tienen el alta fisiátrica. Fíjense, esos son videos de la casa. Se tiraba enseguida, estaba muerto de dolor. Mucho dolor. Fíjense cómo hace para compensar el peso hacia atrás, levanta la cola. Llegaba a caminar eso y se echaba. Punto. Eso era todo lo que... Como mete el miembro izquierdo hacia adentro para cambiar el balance de peso. Sí, el centro de gravedad. Bueno, flor de fracturas, miren. Acá sí tenemos la radiografía de PBT, radiografía obviamente de tórax también. Una fractura espantosa, que involucra el codo. Estas son las radiografías postquirúrgicas inmediatas. Javier tuvo que hacer magia, más o menos, con este paciente. En los gatos, en ningún paciente, pero en los gatos, también cuando arrancamos una terapia después de una lesión traumatológica, tanta placa, tanto tornillo, a mediano plazo siempre le advierto a la gente, tiene tejido mucho más laxo, son animales con las articulaciones completamente diferentes en movimientos a los perros, con lo cual tenemos que estar viendo la evolución para ver si no se suelta alguna clavija, si no hay algún movimiento, porque es más común, por lo menos en mi casuística en consultorio, es más común en gatos que en perros, les molesta bastante, vienen muy bien y de golpe, de nuevo, no apoyan miembro anterior o miembro posterior, y a veces es alguna clavijita que salió, que se salió. Bien, de nuevo, acá tengo qué agentes físicos voy a elegir. En este caso elegí, bueno, obviamente láser, campos magnéticos, el espectro terapéutico del láser, esto lo vieron en la clase que tienen. Analgésico, antiinflamatorio, antiedematoso, lo uso más por su efecto analgésico. Los campos magnéticos, que a los gatos les gusta mucho, más allá de que tenemos el cilindro, tenemos diferentes dispositivos de campo magnético, les gusta el campo magnético, y de hecho uno de los trabajos dice que el gato se acerca a los televisores o arriba del microondas no por el calor, sino por el campo electromagnético de los electrodomésticos de casa. Y bueno, a las computadoras, los relaja bastante, es bastante cat-friendly el campo magnético. Me interesa control del dolor, control de la inflamación, y obviamente estimular la osteogénesis, que también eso lo puedo ayudar, no es que lo genero, pero lo puedo ayudar con campo magnético, a una frecuencia de entre 8 y 16 Hz, que ayuda a que se acerque el calcio a la zona de la fractura, porque son campos magnéticos que van ayudando, obviamente, a que por la teoría cicloiónica, hay ciertos componentes que se acercan a la zona donde vos estás aplicando el campo magnético de acuerdo a la frecuencia con la que estés trabajando. De ahí viene que hay programas diferentes dentro de un equipo de campo magnético, de efecto antiinflamatorio, efecto osteogénico, efecto... así que uso campo magnético, láser, con sus mecanismos de acción. Fíjense más o menos un postquirúrgico traumatológico de gatos. Fíjense acá arriba, pongo semanas 1 a 6 de tratamiento, semanas 7 a 12 de tratamiento. Y ya estamos en los 3 meses. ¿Alguien está para hablar? Escucho un tirín. Bien,
Láser en columna y en el miembro afectado, con un efecto terapéutico, analgésico, bioestimulante. Los masajes terapéuticos en columna, los hago en consultorio y se los filmo a los dueños y se los hago hacer a los dueños en la casa. Campos magnéticos. De la semana 7 a 12 de tratamiento, o sea, ya desde el mes y medio hasta los 3 meses, voy como bajando los tiempos de una cosa u otra, pero bueno, campos magnéticos también sigo utilizando. Láser en columna, masajes, electroanalgesia y movimientos pasivos. Los movimientos pasivos en este paciente no se los hago hacer al dueño porque fue una fractura complicada, que si se pasan puede haber alguna complicación, entonces los hago solamente en consultorio, hasta ir teniendo las radiografías que me aseguren que se está generando el callo óseo. Bastante hincha, pero bueno. Es la forma en la que los pacientes los cuidamos de los dueños también. Bien, más o menos ahí van viendo. Todavía claudica, obviamente, pero empieza a apoyar el miembro. Ahí está en el primer video. En este video del medio justo está, le agregaron un condroprotector. Y cada vez que escuchaba la cajita venía corriendo en la casa. Y abajo a la derecha, este es en mi consultorio. Bastante curioso y bastante confiado, pero bueno, ya fíjense cómo le creció el pelo, o sea que ya hacía bastante tiempo que venía al consultorio. Y justo le tocó solo, así que cuando les toca solo y tienen ganas de recorrer, los gatos los dejo. Ven cómo va cambiando la marcha. Fue una fractura muy complicada, y bueno, llevó también tiempo de recuperación. Ay, perdón. Acá está, radiografías de control. ¿Sí? Fíjense que en un momento hubo que sacar una clavijita, una de las clavijas de acá, o uno de los tornillos. Pero bueno, la evolución fue buena, fue lenta, pero fue una buena evolución. Tuvo una evolución clínica mejor que la radiológica. Cuando vimos las placas esperábamos ver algo mejor, pero bueno. Fue una fractura compleja que involucró la articulación en gatos con una placa, con tornillos, con clavijas, y todo eso también sabemos que enlentece bastante el proceso de, si bien le da estabilidad, que la necesitas para la formación del callo óseo y la reparación de la fractura, tener tantos componentes en el eje óseo también te puede demorar un poquitito la osificación. Bueno, un poco esto es lo que les decía, fíjense la postura del día 1 y bueno, y PBT después de cierto tiempo de tratamiento, ¿no? Yo no digo que sin rehabilitación no va a llegar a apoyar en nada, pero bueno, trabajamos los músculos, trabajamos las articulaciones, trabajamos muchas cosas que previenen el dolor, que bajan el dolor y al disminuir el dolor hacen que el paciente mejore de manera un poquito más completa. No digo mucho más rápido, un poco más rápido, pero sí son recuperaciones más completas de todo el organismo. ¿Están para un caso más? ¿O ya los dormí? Los aburrí. Bueno, Catalina dice que sí. Ya. Ahí está, Joana. Jennifer. Bien. Yo no hago equinos, no hago bovinos, no me dedico a exóticos, pero sí recibo pacientes. Ahí están, bien. Sí recibo pacientes considerados exóticos, sí, bueno, ya lo vieron recién, me mandan a veces palomas, a veces conejos, alguna rata de laboratorio, que haya pasado por su clínico especializado, por el especialista en exóticos, con diagnóstico, y yo sé cómo trabajar la parte de los tejidos, los movimientos, pero no hago diagnóstico de cero, porque no hago exóticos, no hago clínica de exóticos, ¿sí? Pero bueno, hay colegas que trabajan, por ejemplo, acá la paciente es Aurora,
no es ni esta perra que tiene esa faja ahí, ni esta perrita, es la paloma. Esta es la paloma de una colega que en realidad se cayó de pichoncita del nido. Ella, por hacer un bien, terminó con una paloma improntada completamente. La llevó a su casa, la alimentó, y la paloma se crió con sus perros. Fíjense cómo está comiendo acá directamente el plato de la perra. Se improntó completamente. Aurora era un perro más, definitivamente. Cuando vio que ya estaba más o menos grandecita, y como para poder soportar el vuelo y todo, la fue a soltar en una plaza, salieron todas las palomas, y Aurora se quedó ahí buscándola a ella y a sus perros. Vino un caniche y la mordió. Así que, pobre Aurora estaba como condenada. Le mordió un ala, la tuvo un tiempo condenada, medio molesta. Bueno, termina yendo a la Facultad de Ciencias Veterinarias con el doctor Luciano San Pietro, que hace exóticos. Le hacen la placa y ahí se ve una lesión en el pataje, una lesión vieja en el codo. O sea, a mí me la trajo bastante tiempo después de la lesión, pero estaba molesta, entonces le hicieron un vendaje y la mandaron a la fisioterapia. Realmente me hizo leer, creo que una semana entera, repasar algunas cosas de movimiento de las aves y todo eso antes, interesante. A mí me encantan así los desafíos, pero le dije, bueno, Eli, espérame una semanita que me pongo bien. Digo, sé desde lo mío, desde agentes físicos, que son tiempos más cortos, frecuencias más bajas, todo lo que tengo que tener en cuenta con aves, con algunos ciertos animales. Déjame repasar un poquito, así que bueno. Arrancamos la rehabilitación de Aurora, que se creía perro, con lo cual tenía que tener cuidado también en el consultorio, porque no la ponía con gatos, obviamente. Fíjense el ala más caída, que no la levantaba, no podía remontar vuelo. Aurora antes de eso pegaba unos vuelos alrededor de ellos, y bueno, después de la lesión dejó de intentar hacer el vuelo alrededor. Y bueno, y arrancamos con Aurora, campos magnéticos. Se portó muy bien la paloma hasta que se empezó a sentir mejor. Cuando se empezó a sentir mejor y más independiente, ya no fuimos tan amigas, porque me quería picotear todas las sesiones. Campos magnéticos, láser, masajes y movimientos. En realidad, bueno, trabajamos movimiento del ala, Eli la sostenía y hacíamos estiramiento del ala. Y sorprendente, pero las aves se reponen bastante rápido. Bastante rápido. Yo creo que es un tema filogenético, como los gatos, si estás encaminado, se reponen antes que los perros. Esta paloma, la verdad que anduvo, Eli debe haber venido 6 veces al consultorio, más o menos, y anduvo bien, retomó el vuelo. Fíjense, igual hacía vuelos cortitos. Eli, la colega, filmando, es un desastre, pero bueno, queríamos mostrar justamente que, bueno, de no haber podido mover el ala, retomó el vuelo. Sigue improntada, claramente, toda su vida. La paloma se cree perro, vive con las perras todo el tiempo alrededor. Y siempre lo que digo es lo que están haciendo ustedes, ¿no? Obviamente, conocer más para no limitar a nuestros pacientes. Si bien yo hoy esto lo estoy diciendo ahora, en el caso de Aurora, antes pregunté si algunos trabajaban con fisioterapia. Si bien no es un posgrado de fisioterapia, porque BTSweb tiene su posgrado, por lo menos saber que puedo complementar con fisioterapia en los pacientes que tengo con dolor, que trabajar con un colega con fisioterapia por ahí te da otra visión del paciente, una visión un poquitito más completa, y llegás a recuperarlos un poco más rápido, y hay muchísimas herramientas para poder bajar las medicaciones, para poder bajar los AINES. No digo sacarlos, o sea, yo siempre digo terapia multimodal. A mí esto de, no, quiero fisioterapia porque no le quiero dar más medicación. Bueno, si tu perro todavía, o gato, necesita todavía medicación, va a seguir tomando medicación hasta que veamos que la combinación con las terapias permita bajar la medicación.
Pero bueno, como digo, siempre nadie tiene la panacea, ir conociendo lo que hacen por ahí otros colegas, o las otras terapias que se pueden hacer, nos ayudan a no estar limitados nosotros, sino limitar a nuestros pacientes, ¿no? Un poco esto para cerrar, esta vez, la semana que viene vemos casos de lesiones medulares y cosas más, el dolor crónico. ¿Por qué incluir terapias no farmacológicas? Bueno, el tratamiento multimodal, lo que les decía, combinar tratamientos permite disminuir la cantidad de fármacos que damos, permite, mediante otro mecanismo de acción, también tratar el dolor, tratar de prevenir el dolor. Lo que digo, esto de trabajar las posturas viciosas, hay muchas cosas que ayudan a prevenir el dolor en nuestros pacientes. Y con fisioterapia, en pacientes que necesitan el tratamiento, se pueden prevenir dolores que vendrían después de la patología de base. Permite disminuir, obviamente, el uso de fármacos. Tenemos especialistas, la fisioterapia creció abismalmente el último tiempo, y por eso les decía, está rehabilitación veterinaria, fisioterapia, kinesio, pero ozonoterapia, se suma no está dentro de fisioterapia, pero la quiropraxia, la osteopatía, obviamente otro tema que va a hablar Chiara, la acupuntura, genera fidelización del paciente. Hoy las redes hablan solas, y la gente se lo va a pedir. De hecho, tampoco caigan en la gente por ahí, ¿no? Por ejemplo, mi perro tiene que hacer hidroterapia. La hidroterapia tiene una indicación, que vamos a ver la semana que viene, tiene una indicación, una contraindicación, un momento en el cual poner a los pacientes en la caminadora subacuática, pero les gusta ver el video de un perro en el agua. Entonces, bueno, las redes sociales hacen que hoy la gente vea terapias que hacen otros, y más con la pandemia. O sea, todos son especialistas, o sea, todos ven que, no, porque el perro de fulano hizo tal cosa, y entonces hay que tener en cuenta, por más que uno se dedique a terapia farmacológica, a clínica, saber que hay otras terapias no farmacológicas que pueden ayudar a nuestro paciente. Si el tutor o la tutora del paciente no sabía que existía la fisioterapia, la sorpresa, lo mandás a fisioterapia, pero ¿cómo? ¿Y cómo hacen? Porque yo fui a fisioterapia, pero ¿y cómo lo ponen en el túnel de magneto? Bueno, o sea, vos como clínico, vos como anestesista, vos como traumatólogo, ofrecer una terapia que el dueño ni se imaginaba que podía llevar adelante con su paciente. Evitar el intrusismo en lo posible, no trabajen con kinesiólogos humanos, hay muchísimas cosas que manejamos que es biomecánica, bueno, ni hablar de la clínica, ¿no? Considero que en todas las especialidades hay que evitar el intrusismo. Yo, si me llegan con una radiografía de un radiólogo de humanos, la mando a hacer de nuevo. Por el posicionamiento, por el informe, y porque ni sospechan de patologías que con un colega veterinario podemos llegar a ayudar a nuestro paciente. No las recibo directamente. Pido que las hagan en un centro de veterinarios dedicados a imágenes. Y obviamente las terapias no farmacológicas involucran de manera activa al tutor y a la tutora responsable. No es, bueno, sacarle el dolor. O sea, genera un compromiso de los tutores a que, bueno, son parte también de la solución, como decía hace un ratito Cata, me parece, que estos tres actores, ¿no? Paciente, tutor y veterinario. Siempre, en todas las especialidades, pero bueno, en la rehabilitación, que estamos mucho tiempo, son sesiones en general de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, por lo menos en mi consultorio. Sale, por eso esta fidelización también del dueño del paciente, porque salen muchos datos que en la consulta clínica corriendo a veces no lo dicen los dueños, datos del ambiente, datos de la cotidianidad del paciente, que me lo dicen a mí durante la terapia, y yo llamo al clínico, che, ¿sabías que, no sé, tiene que subir 5 pisos por escalera todos los días y por eso no responde a tal? Entonces, genera como esa confianza, y estos tres actores se convierten en
en un bloque que, si todo funciona bien, anda bien. Pero bueno, es mi forma de ver de por qué incluir las terapias no farmacológicas. Pero hoy en día también, acuérdense de las redes, la gente todo lo vio, todo le llegó por TikTok, por Instagram, por Facebook ya no, pero por TikTok e Instagram les llegó todo. Entonces, no, porque yo vi tal cosa, entonces que no lo sorprenda el tutor a ustedes, sino que sorpréndalos ustedes a los tutores. Y bueno, creo que hasta aquí hemos llegado para la clase de hoy. Espero no haberlos aburrido mucho. La bibliografía básica, después hay más específica, pero acá también en las clases que subí online, ya también les puse la bibliografía básica, que es esta. Si quieren alguna cosa en particular, me lo piden, está mi mail. Ahí está mi Instagram y el mail. Y también, bueno, en el grupo de WhatsApp me tienen por cualquier consulta en el celular. Y pregunto si alguien tiene alguna duda, si están ahí primero. Los dormí. Me fueron todos. Bien. Bueno, la clase de hoy, hasta aquí. Si alguien tiene alguna duda, está Joana, Marcos, Cata. Sí, Victoria, gracias. Peter, la semana que viene tengo más casos, pero más que nada de dolor, obviamente, de columna, de lesiones medulares, que Mariana, bueno, gracias. Gracias. Doc, Sí, dígame. yo quisiera hacer una pregunta. Sí. Yo realmente no tengo la especialidad ni nada en esta área. Como le dije, más que nada fue porque trabajé en un lugar que se especializaba en eso. Me capacitaban gente que sí se especializa en estas cosas, pero no tengo un ojo clínico diagnóstico que esté muy en eso. Como usted bien dice, usted ve un paciente y ya sabe dónde está compensando pesos, etcétera. Pero, por ejemplo, algo que he notado en la clínica más de una vez con mis pacientes, que algunos sigo frecuentando, algunos pacientes que tuve en ese trabajo, es que se lamen las patitas, los miembros torácicos, más o menos por la altura de los carpos, en las articulaciones. Lo he notado en pacientes que tienen una como hiperlaxitud de estas articulaciones. Tengo un caso muy particular, no es el único, pero sí tengo uno, por ejemplo, que era una perrita cachorra que nace con displasia, se le realiza la excisión artroplásica de cabeza femoral bilateral, no en la misma cirugía, sino paulatinamente. Se hace Sí. se hace toda la rehabilitación, ya que apoya bastante bien, se realiza el siguiente miembro. Realmente, como le digo, los planes pues no los hago yo, ¿no? Nada más yo llevaba el tratamiento de fisioterapia de la paciente, se recupera pues bastante bien, pero meses después que la vuelvo a ver, o sea, yo le llevo más que nada la medicina integral, preventiva, pero me comenta la tutora, es que se lame mucho las patas delanteras, se lame mucho las patas delanteras, y de hecho pensando que era una alergia, pero yo empiezo a notar que no iba por allá, que no era una alergia, que era particularmente en una zona, y lo empiezo a ver también en otros pacientes, con esta misma característica de las articulaciones muy laxas. Y la verdad no sé cómo, qué opciones pudiera haber, porque en el mismo lugar sí llegué a ver casos, pero demasiado drásticos, donde se aplicaban la opción de la artrodesis, pero no, Sí. esos casos que le comento no son, bueno, no le puedo decir que no lo son, no tengo la experiencia, pero no parecen ser tan drásticos para una opción quirúrgica. Entonces realmente, y tampoco, o sea, algo que aprendí mucho en ese trabajo es que problemas que no van a tener una corrección, pues no es la meta estarlas llenando de analgésicos periódicamente, ¿no? Entonces sí, como que, ¿qué me podría recomendar con ese tipo de pacientes que parecen Mira, con este para tipo de... hiperlaxitud de carpo, tenés la sortesis.
o sea que son igual que una muñequera en humanos, son de neopren, y de hecho le ponen, bueno, acá se llamaban ballenitas, se pone como un tutor, tiene un bolsillito, ¿sí? Tendría que traerles para la próxima para mostrártelo, las ortesis. En el caso de que, el lamido sea por hiperlaxitud, no hay que olvidarse, no sé si lo vieron en diagnóstico por ahí de dolor, que cuando hay compresiones en columna, las parestesias, ¿sí? Las parestesias que llegas a tener en los miembros, como la gente que tiene la hernia de disco, que dice se me duermen los brazos, Y que esa siente un sensación, cosquilleo. el hormigueo y el cosquilleo no te lo puede manifestar el perro más que lamiéndose, se lamen, después se mastican, y de hecho, lo otro que ahora que nombrás esto es interesante, que tengan en cuenta la aparición de los parches calientes. Un parche caliente que tiene recorrido de un nervio, busquen el segmento medular que corresponde al nacimiento de ese nervio a ver si no hay una compresión. Muy, muy frecuente parches calientes en el recorrido del nervio ciático. No, mi perro se hace siempre parche. Eso, ese perro se lame y te está diciendo, me duele, algo me molesta, ¿sí? Entonces lo primero que tenés que hacer es determinar si el lamido es por un dolor focal, por algo que pasa en la hiperlaxitud, o que eso es producto de algo cervical, por ejemplo, si en miembros anteriores. Si vos tenés una hiperlaxitud de carpos, lo podés manejar con ortesis, como te digo, de neopren. En Argentina no tenemos muchos que hagan ortesis rígidas, que también se pueden hacer, ya en casos extremos, ¿no? Antes de llegar a cirugía. Pero hay que determinar bien el origen de por qué se está lamiendo. Pero si viste muchos pacientes en el centro de rehabilitación que muy probablemente iban por dolor de columna lumbar o un postquirúrgico que se lame las manos, hay que trabajar cervical. Porque de ahí empieza, o sea, obviamente, ese 5 a C7 empezás a tener esas parestesias del origen de la intumescencia. Ah, ok, entiendo, Doc. En el caso, cuando utilizamos bueno, vamos a decir, dispositivo como apoyo en el paciente, mencionaba mucho de los tiempos que se utilizan, ¿no? Porque igual tengo un poquito de dudas, como tengo amigos fisioterapeutas de humanos, y casualmente yo tengo pues algunas patologías, igual tengo hiperlaxitud de las articulaciones, entonces como que a veces y por el interés propio voy leyendo un poquito, pero también me empezaban a comentar, no, es que están contraindicadas las muñequeras. Está contraindicada la inmovilización. Ah, ok, ajá, Está exactamente. contraindicada la inmovilización de la articulación. Pero, si yo tengo un paciente con hiperlaxitud de carpos que yo permito, por eso son ortesis de neopren, no son ortesis Claro. rígidas, son ortesis de neopren que permiten que tenga una cierta alineación y le dan un poco de soporte para permitir la marcha sin el descenso extremo del miembro. ¿Sí? Está contraindicada la inmovilización, Y pero estas no no la se indican todo el estabilización día, ¿no? externa. ¿Eh? Estas no se indican, como dice, todo el día puestas, sino que... No, se indican para los momentos de paseo, se sacan por la noche, tienen que controlar, obviamente, cuando uno usa artesis, que no esté muy apretada, que no genere, como cuando uno hace un vendaje, digamos, que se fijen que las almohadillas no cambien de temperatura, de tamaño, de color. Sí, tiene toda su indicación y su seguimiento. Yo tengo una paciente la semana pasada, se comió el elástico del corrector proprioceptivo en un descuido. Bueno, se comió el elástico. Tuvieron que comprar otro. Pero, claro, en un descuido la dejaron, entonces, sí, cosas que, volvemos a lo mismo, cosas anotadas, las indicaciones bien claras, pero sí, es muy buena tu pregunta. Está contraindicada la inmovilización, pero no la estabilización externa que permita un movimiento más parecido al fisiológico. Para eso son las ortesis semirrígidas o blandas de neopren con sus tutores externos. No es para dejar rígido, sino para permitir un movimiento más fisiológico. Muchísimas gracias, Doc. No, por favor. Bueno, gracias, Joana, gracias.
Gracias por aguantarme. Sé que es muy farmacológico este posgrado, pero bueno, la idea era aportar alguna cosita más. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Creo, Nahuel, que no. Buenísimo, entonces. Gracias, doctora, por la clase. Gracias a todos por haber participado. Les recuerdo a todos que el día de mañana van a poder ver la clase grabada en el campus virtual. Cualquier duda o consulta la pueden hacer a través del foro general del curso o bien a través del grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias a todos y que tengan buenas noches y descansen. Chau, chau. Buenas noches, muchas gracias.